de mis amigos, que son mis seguidores fieles y que me siguen permanentemente por este canal de YouTube. Está con ustedes la docente ingeniera de sistemas Sandra Liliana Yaya Wilson, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Estamos adelantando hoy domingo a eso de las 5 de la tarde, ya casi sobre las 6 de la tarde, el ciclo ofimático de Microsoft Office Excel 2013 y nos encontramos trabajando en la cápsula video número 027 en el proyecto que se llama Cuentas por pagar, proveedores, y esta es la parte número 2 y final. Bueno, entonces, como tal, estamos en el archivo llamado proyecto. Es como un análisis de cartera. La cartera que tenemos nosotros vigente, que debemos en la empresa de pagar para estar al día con nuestras cuentas, con los proveedores. Entonces, habíamos hablado de varias columnas en las que expusimos todo el detalle en la parte 1 de este proyecto. Y a continuación vamos a trabajar algo que está relacionado en la columna P y en la columna Q. En la columna P vamos a hablar específicamente de una manera de mantener el control de cuándo esas facturas se vencen para su pago. También podemos exponer una fecha directamente en la que se pueda ocasionar ese pago. Y dependiendo de eso también estaríamos hablando de hacer una sumatoria de lo que esté para pagarse y lo que todavía no. Es decir, como tratando de hacer una pequeña proyección al evento de ese gasto. Vean. Entonces empezamos. Estamos aquí ubicados en la celda P, columna P, fila 2, y ahí vamos a especificar una fórmula muy sencilla. Entonces, para eso, en Q2 vamos a estipular una fecha propicia. Vamos a poner, por ejemplo, 01-10-2014. Pensemos que para el día 1 de octubre está previsto cancelar nuestra cuenta de proveedores, de los que obviamente estén ya para vencerse. Pero ¿cómo sabemos nosotros eso? Bien, lo importante es que contemos con tener una fecha estimada para el pago. La tenemos en la columna O. Y en la columna P, fila 2, vamos a estipular la función que sería igual si, abro paréntesis, diríamos O2 menor o igual. Con el símbolo pesos vamos a fijar acá un valor absoluto. Pesos Q, pesos 2. Hacemos un punto y coma, porque ahí le estamos diciendo que si la fecha estimada para el pago es igual a la fecha del pago, menor o igual, entonces debe de regresarnos como resultado positivo una palabra que diga vence. Y si eso no ha sucedido aún, entonces simplemente diría no vence aún, no vence aún. Las cosas cuando son palabras se enuncian entre comillas. Cuando son números, no. Cuando son palabras, sí, entre comillas. Y para terminar, se cierra con paréntesis. Esto es un sí muy supremamente sencillo, no tiene cosa del otro mundo. Entonces, ustedes se darán cuenta, sale aquí la palabra vence. Vence, sí, ¿por qué? Porque lo que está escrito en O2 y lo que está anotado en Q2 son exactamente iguales. Pero ¿qué podría pasar cuando de pronto nosotros ponemos una fecha como, por ejemplo, la fecha de mañana, 15/09/2014? Bueno, va a salir simplemente el término que dice no se vence aún. Es decir, no lo tomamos en cuenta en nuestra cuenta. Pero bien, ahora haciendo al detalle. Si yo coloco mi celda en la columna P, en la fila 2, y cojo el cuadrante y estipulo aquí un copiado, vamos a encontrar que esto se va a generar una copia porque es una referencia relativa que se está generando. Es decir, todas las demás aún no cumplen con el propósito. Pero ¿qué sucedería si a nosotros nos dicen, miren, tenemos presente hacer una serie de pagos para el día
5 de octubre. Entonces escribimos 05 raya 10 raya 2014. Entonces vamos a darnos cuenta que de todo eso solamente una se activó. Una se activó. El resto no se activa porque sencillamente tenemos que unas son del 1 de noviembre, ¿sí? Otras son del 9 de octubre, otras son del 10 de octubre, otras son del 14 de noviembre. Es decir, esas fechas tenemos presente que están fuera de rango porque la fórmula es muy directa, muy objetiva. La fórmula es muy directa. La fórmula dice muy claramente que el contenido que se encuentre ubicado en O2 sea menor o igual. Menor o igual a la fecha que se estipula en Q2. Si las dos cosas, eso que tenemos anotado, se cumplen, la palabra vence debe de propiciarse. Pero si no se cumple la palabra que va a salir como resultado de lo falso, en este término no vence aún. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Si a nosotros nos dijeran, mire, hemos programado un pago para el día primero, vamos a pensar el día 1 de noviembre, 01 raya 11 raya 2014. Vamos a darnos cuenta que hay algunas que sí ya dice sí, para ese tiempo se reportan. Pero asimismo es ahí donde queremos conocer concretamente cuánto asume el resultado de esa cartera, de esas cuentas por pagar que se van a vencer para ese tiempo. Por eso se llama la palabra control. Amigos, aquí es donde yo encuentro lo interesante del ejercicio. Es demostrarles a ustedes en hechos reales esta parte, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona? Ahora, tenemos también presente otro cuento. Muchas veces nos dicen, bueno, saquemos un balance de lo que se tiene que pagar en efectivo, lo que se paga en cheque, lo que está en tarjeta, de lo que se paga posfechado, ¿sí? Y de la misma manera lo posfechado también se estipula dentro de una fórmula con un sí condicional. Bueno, ahora vamos a jugar un poquito acá, en este cuento vamos a jugar un poquito con cosas ya más concretas como saber exactamente los valores reales de nuestro proceso. Entonces, para esto, nosotros acá vamos a jugar aquí abajito. Si nosotros tenemos una larga lista de proveedores, pues es necesario dejarlo así y seguir alimentando, ¿no es cierto? Pero sucede que si no es así, entonces de pronto es más viable que nosotros sacáramos un resultado aquí, en este espacio, a partir de la S2. Una cosa que dijera, por ejemplo, pongámosle así, valor en facturas por vencer, ¿sí? Valor en facturas por vencer, ¿de acuerdo? Valor en facturas por vencer. Como se dan cuenta ustedes, cuando yo escribo la frase, oprimo Enter, inmediatamente sucede que simplemente él acoge por herencia los formatos de esta información. Ahora bien, aquí necesitamos conocer exactamente qué es lo que cuesta la cartera que se vence, las cuentas por pagar. Es para precipitarnos a tener listo el dinero que tenemos que pagar de nuestros proveedores, porque eso también nos ayuda para establecer un punto de equilibrio, señores, para saber concretamente con qué tanta cantidad de dinero nosotros disponemos para vencer, disponemos para pagar esa deuda. Entonces ya, para eso tenemos una fórmula muy sencilla que se llama sumar.sí. Entonces vamos a decirle acá, en S2 vamos a decir igual, y escribimos la palabra sumar.sí, ¿ok? Sumar.sí. Abrimos un paréntesis, entonces él nos dice, venga, denme el rango de donde yo cogeré el criterio. Oigan bien esto, denme el rango de donde tomaré el criterio. El criterio dice vence. Bueno, ¿y dónde está todo eso? Todo eso está en P. Es decir, que con la tecla flecha izquierda yo me voy a ir a P, aquí. Voy a oprimir la tecla punto. Y con la tecla flecha abajo voy a bajar hasta cubrirlo todo lo que tenga ahí en el momento. ¿Sí? Y ahí enseguida le voy a decir un punto y coma.
Y entre comillas voy a escribir la palabra vence. Y cierro con comillas. Sigo con un punto y coma, pero él después me dice, déme el rango de la suma. Es decir, vayamos y dirijámonos a donde están los valores que se van a sumar según ese criterio que yo estoy estipulando. Entonces, con la tecla flecha izquierda me voy a ir justamente me voy a ir donde están todas las deudas, ¿no? Valor total de la factura. Por ejemplo, aquí estamos en N, ¿no? Entonces, a partir de N2, hacemos un punto, tecla punto, y cogemos y bajamos, y cubrimos todo, ¿no? Cerramos allá con paréntesis, y vamos a oprimir un Enter. Entonces, él nos dice, exactamente, está la deuda que tenemos nosotros que cubrir. Aquí le ponemos el formato de moneda, le quitamos los decimales y así concretamente vamos a conocer que exactamente 13 millones de pesos es lo que yo tengo estimado pagar para el día 1 de noviembre del 2014, tomando en cuenta las fechas estimadas para pago en las fechas indicadas. ¿Qué sucede si yo hago los cambios respectivamente en cuanto a la fecha de pago? Y digo, no, yo voy a estipular mi pago para el día 1 o para el día 20 de noviembre. Voy a escribir 20 raya 11 raya 2014. Entonces, dense cuenta cómo cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque simplemente se hará una suma de todo lo que para esa fecha está previsto. Es decir, nos da un valor de 19.581.833 pesos, que es lo que tenemos que alistar en dinero para pagar esa deuda. Eso nos ayuda para conocer concretamente cómo está la situación de nuestra cartera. Ahora, las formas de pago, lo que está por efectivo, lo que está en postfechado, lo que está en cheques, en débito, en tarjeta, es decir, la forma como nosotros vamos a pagar. Entonces, estamos hablando de hacer un desglose. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir valor en efectivo, ¿sí? Valor en efectivo. Otro sería valor en cheque postfechado. ¿Listo? Otro sería valor en tarjeta débito. Otro sería valor en tarjeta crédito. Otro sería valor en giro. Otro sería, ¿cuál otro más sería? Tarjeta débito, giro, bueno, ya están todos, ¿no? Entonces ahí tendríamos así. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué empezamos a jugar? Pues simplemente volvemos a tomar en cuenta el sumar punto sí. Entonces le hicimos igual, aquí en T2, le hicimos igual, sumar, ¿sí? Punto sí, ¿no es cierto? Punto sí. Tenemos presente, bueno, hay otra cosa muy interesante acá. Voy a dejar de usar el tal sí y voy a meterme a usar el conjunto. ¿Sabe para qué es el conjunto? El conjunto me da la pauta de poder usar no un criterio, sino dos criterios. Entonces voy a poner aquí conjunto, ¿sí? Abro un paréntesis y establezco el primer criterio. Entonces aquí cuando yo estoy diciéndole sumar punto conjunto, ¿sí? Aquí sumar punto conjunto. Voy aquí a decirle F2, aquí sumar punto conjunto, abro paréntesis, ¿sí? Entonces, aquí, a ver, un segundito, vamos a borrar acá, igual sumar punto sí punto conjunto, listo. Entonces aquí, al abrir un paréntesis, nos va a mencionar lo siguiente, dice, haga el rango, suma. El rango suma es lo que va a sumar. Y rango criterio 1, rango criterio 2, ¿sí? Rango criterio 1 y luego criterio 2. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta la situación así. La suma. Entonces, cogemos nosotros y estipulamos la suma. Está estipulada acá en N2. Entonces, ahí paramos en N2, presionamos la tecla punto, bajamos, cubrimos todo. Hacemos un punto y coma. Entonces él dice, deme el rango del criterio 1. Entonces el rango del criterio 1 sería en este caso, cojo la tecla flecha izquierda y me voy a ubicar exactamente donde está la forma de pago, que es en este caso K2. Entonces punto acá y señalo todo esto, ¿sí? Hago un punto y coma, entre comillas voy a poner, entonces, ¿qué estoy hablando yo? El efectivo, ¿no? Entonces pongo efectivo, cierro con comillas,
punto y coma. Hablamos del segundo criterio. Entonces, el segundo rango sería en este caso el de la P. De la columna P, fila 2, entonces punto aquí. Y señalamos aquí, hasta ahí, hasta P20. Entonces, punto y coma, y entre comillas le ponemos vence. Y cierro con comillas, y cierro con paréntesis. Y entonces esto nos da exactamente una cifra, que son esto que tenemos acá. Pero, asimismo, esto mismo que acabamos de hacer acá, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir nuevamente acá, pero ya no con la palabra efectivo, sino con postfechado. Postfechado. Y luego con débito, y luego con crédito, tarjeta crédito, y luego con giro. Así va a ser siempre. Entonces acá en U2 decimos igual, escribimos sumar, punto sí, punto conjunto, abrimos un paréntesis, escribimos el rango de la suma, que en este caso sería N2, dos puntos, N20, punto y coma. Vamos al rango del criterio 1, que en este caso sería K2, dos puntos, K20, punto y coma entre comillas, y vamos a ponerle la palabra postfechado, cerramos con comillas, punto y coma. Vamos a estipular ahora el P2, dos puntos, P20, punto y coma, entre comillas la palabra vence, cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces aquí nos dice exactamente tanto, ¿sí? Vamos ahora a la tarjeta débito. Tarjeta débito. Entonces en la tarjeta débito escribimos igual sumar punto sí punto conjunto, abrimos un paréntesis, rango suma, entonces N2, dos puntos, N20, punto y coma, rango donde están las formas de pago, K2, dos puntos, K20, punto y coma. Escribimos el término entre comillas que dice, en este caso, como es una tarjeta de débito, entonces ponemos la palabra débito, cierro con comillas, punto y coma. Estipulamos en este caso P2, dos puntos, P20, punto y coma, entre comillas, la palabra vence, y cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí me da exactamente tanto. Y acá en valor de tal tarjeta crédito, entonces le decimos igual, sumar, punto sí, punto conjunto, abrimos un paréntesis, rango suma, entonces decimos que es N2, dos puntos, N20, punto y coma. Rango del primer criterio, entonces decimos que es K2, dos puntos, K20, punto y coma, entre comillas, le ponemos allá el término crédito, entonces tarjeta crédito, cierro comillas, punto y coma. Escribimos ahora el siguiente que es P, dos puntos, P20, punto y coma, y entre comillas la palabra vence, y cierro con comillas y cierro con paréntesis. Le damos un enter y nos da ese valor. Y por último está el giro. Está el giro. Entonces en el giro le decimos igual sumar punto sí punto conjunto, abro paréntesis, escribo el rango de la suma, que en este caso es N2, dos puntos, N20, punto y coma. Escribo el rango del criterio 1, que en este caso sería K2, dos puntos, K20, punto y coma, entre comillas, la palabra giro, cierro con comillas, cierro con comillas, y aquí entonces punto y coma, seguimos con el criterio de vence, entonces P2, dos puntos, P20, punto y coma, entre comillas, vence, cierro con comillas, cierro con paréntesis y le doy un enter. Entonces de esta manera nosotros vamos encontrando cómo todas estas cositas se van presentando, y esto nos ayudaría muchísimo a mantener un excelente control de las cosas. Entonces acá tenemos 19 millones en efectivo, tenemos 1 millón en efectivo, 3 millones en cheques cosechados, en tarjetas de débito 5 millones, en tarjetas de crédito 5 millones 300 y el valor de giro 125. Probemos simplemente el giro 127. Tenemos uno acá, ¿sí?
un giro, acá dice 125.280, eso está correcto. Entonces ahí es donde nosotros podemos cerrar. Entonces, dense cuenta cómo la fecha de pago, el simple hecho de cambiar la fecha de pago, si yo pongo, por ejemplo, que el tiempo estipulado para pagarlo sería el día 07 de octubre del 2014, ¿sí? Todo cambia. Es decir, las facturas que se vencen son por un valor de 902.000, el valor de efectivo 200, o sea, no hay nada posfechado, no hay nada en débito, no hay nada en crédito, no hay nada en giro. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la fecha y le ponemos, por ejemplo, el día 28 de octubre de 2014? Automáticamente cambia. Amigos, lo interesante es lo siguiente, que con esta plantilla que ustedes acaban de apreciar, amigos, tenemos la posibilidad de transformarla, es decir, nosotros podemos ir y seguir llenando los datos. ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar? Usted cambia las identificaciones del proveedor, los nombres del proveedor, la fecha de emisión de la factura, la fecha de recibo de la factura, la remisión, la factura de emisión, la orden de pago, de compra, el número de requisición, valor de la factura, el plazo, la forma de pago, el impuesto IVA, la retención de la fuente, valor total de la factura, manejar el control con función en esta fichita que se encuentra aquí en Q2. Por esa razón la vamos a poner con un color amarillo para tenerla siempre presente, que esta prácticamente es la parte de control, ¿no es cierto? Para poder manipular lo que se encuentra en resultado acá, todo esto acá. Entonces acá se manejó un sí, un sumar punto sí, y acá un sumar punto sí punto conjunto, y se dieron cuenta lo interesante que es esta fórmula. Bien, amigos, entonces ya teniendo en cuenta eso, hemos visto cómo el ejercicio puede evolucionar y puede ser interesante para cada uno de ustedes. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Estuvo con ustedes la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Buches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Hemos cumplido ya más o menos como 7 años, tenemos un rating bastante alto. A la fecha, después de haber comenzado un año con esta tarea tan especial, tan laboriosa, tenemos un recorrido de ya 120.000 visualizaciones. Tenemos en este instante 254 videos aquí de la suscrita autora. Tenemos 490 suscriptores y nuestra cuenta día por día sigue aumentando y nuestra audiencia también. Entonces, la ventaja que tenemos es que ya hay muchas personas que registran un voto de confianza en este trabajo. Ya hay muchas personas convencidas, muy convencidas de lo que uno sabe hacer. Y no lo dudan un instante en buscarlo a uno para que uno les pueda ayudar. Mis queridos amigos, yo les quedo muy agradecida, de verdad, enormemente agradecida por haberme escuchado un buen rato en esta fase. Espero que con todo esto que hemos hecho hoy, ustedes hayan aprendido. No se les olvide que si necesitan esta plantilla, con gusto será proporcionada a ustedes. Obvio, tiene un costo, $50, el que lo quiera tener. Solamente recuerda las indicaciones de lo que yo hablé estrictamente en el video cápsula número 026 en este proyecto, lo que yo comenté al principio del video. Bien, no es más, les deseo una enorme y plácida terminar, o sea, ya lo que falta para terminar este día, una hermosa y plácida tarde. Que Dios los acompañe, que Dios los ilumine, que Dios les prospere y les llene de enorme abundancia sus vidas. Y como siempre, hasta pronto.